Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia en esta mañana con un corazón contrito y humillado, dándote gracias por lo que nos vas a hablar, Señor. Gracias porque, Señor, tu nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Sabemos bien que en ese nombre hay victoria y tú, Señor, nos vas a hablar. Jesucristo, Señor, que dice tu palabra que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Señor, y te pedimos que toques nuestras vidas, nuestros corazones, y no solo los que estamos aquí, sino a todos los que van a escuchar este mensaje a través de la radio, a través de internet, a través de la pantalla. Padre, háblanos. Ahí donde está decirle, Señor, habla a mi corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, y le puse como título a este mensaje, nombre sobre todo nombre, o Jesús, nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos saben que en ese nombre hay poder? ¿Verdad que sí? Yo recuerdo que cuando me convertí a Cristo, cuando tenía miedo, porque a veces el enemigo te pone, ¿no? Te tira con cosas, con dardos. Yo decía Jesús y ese nombre me daba paz, ¿verdad? Es un nombre que es maravilloso, pero también recordamos, como dice ahí en Mateo, capítulo 1, versículo 21, ese nombre se lo puso nada más ni nada menos que el Padre al Hijo. Y no el Padre que era José o María, sino que el Padre Celestial le puso, incluso le dice ahí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, este nombre es un nombre maravilloso. Incluso vemos que María no tuvo la oportunidad de ponerle nombre a su hijo, ¿verdad? Cuando tenemos un hijo, pensamos, ¿qué nombre le vamos a poner? ¿Verdad? Las mamás, ¿no? O le ponemos como el padre, le ponemos, ¿no? Porque es muy importante también el significado del nombre, déjame decirte. Es muy importante el significado del nombre. Pero Jesús es un nombre muy importante y su significado es Salvador. Porque ahí mismo lo dice, ¿por qué se llama Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A cuántos el Señor los salvó de sus pecados? Porque dice la palabra que estamos muertos en delitos y pecados. Y este Jesús, esto se lo dijo, ¿saben a quién? A José, porque José estaba con dudas, ¿no? Porque se imaginan que su mujer estaba embarazada y él ni siquiera la había tocado. Entonces dijo, acá está pasando algo. Acá algo sucedió y estaba ahí en eso y se acostó pensando en eso. Me imagino José triste, amargado, no podía creer que aquella doncella que él anhelaba casarse, resulta que apareció con una pancita. Y dice que él se acuesta a dormir y mientras está durmiendo un ángel le habla en sueño, dice, y le dice que no tema en recibir a María como su esposa, porque lo que trae en su vientre es engendrado por el Espíritu Santo, hermanos. Jesús es algo milagroso. Y se venía profetizando de Jesús, del Mesías, hacía miles de años atrás. Y le dice después esto, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará. Jesús sabemos bien que nació hace más de 2000 años en un lugar muy humilde. Y cuando a Él llega el momento, el tiempo de su cumplimiento, de su ministerio, que duró corto, 3 años, pero marcó la historia de la humanidad, ¿sí o no? Tremendo. Hoy estamos en el 2000, ¿tanto? ¿Después de quién? ¿De Buda? Ah, no, de Cristo. ¿De Mahoma? ¿De Alá? No, de Cristo. Él marcó la historia de la humanidad y marcó nuestros corazones, marcó nuestras vidas para siempre, ¿sí o no? Ese nombre maravilloso. Ahora, Él empieza su ministerio y Él llama a gente. ¿Para qué? Para que le sigan. Y en Marcos 6, versículo 7 dice, después llamó a 12, ¿se acuerdan? Llama a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Jesús nos llama y nos envía. Decirlo para vos, Jesús me llama y Jesús me envía. Jesús me llama y Jesús me envía. Empezó y no solos, no solitarios, los mandó de 2 en 2. Qué importante eso, ¿no? De estar siempre unidos, ponerse de acuerdo. Ayer tuvimos esa reunión, como les digo, en San Carlos, y después que terminaba la reunión, muchos me llamaban y me decían, pastor, cuando estaba ministrando pasó esto, me dijo esto el Señor, ¿se anima a orar? Y claro que sí, vamos a ponernos de acuerdo los dos y vamos a orar por esto. Y venía otra persona, pastor, vamos a orar, nos poníamos de acuerdo y orábamos por determinada cosa. Y eso es muy importante, que 2 personas se pongan de acuerdo, porque Dios está en medio. Y si Jesús está en medio, hermano,
Algo tiene que suceder, ¿sí o no? Es maravilloso esto, saberlo. Porque una cosa es decirlo de la teoría y otra cosa es vivirlo en la práctica. Y vivirlo en la práctica es maravilloso, hermano. Dice que Jesús los llamó y los envió de dos en dos. Yo me imagino, ¿no? Vení vos, Pedro, vení vos, Tomás, vení Juan, juntate con Mateo, vaya usted para allá, otro para allá. ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, el Señor los encomendó. Si el Señor te encomendó, quédate tranquilo que Él te va a respaldar. Amén. Dice que les dio autoridad. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Miren qué tremendo. Cuando el Señor nos manda, tenemos autoridad delegada de parte de Él, de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el versículo 12 dice, y saliendo, ¿qué hacían primero? Predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar que se arrepientan de sus pecados. Es lo primero que tenemos que hacer. No es nuestra misión ir a sanar gente, no. No es nuestra misión ir a echar fuera demonios. Si suceden esas cosas después, gloria a Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer es predicar la palabra. Y esto es para todos, Dice en el 13, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora mi pregunta es, ¿quién los sanaba? ¿Ellos o Jesús? A través de ellos, ¿verdad que sí? Pero el milagro lo hace Jesús. Vamos encomendados a través de Él. En Lucas 10, versículo 17, miren cómo ellos después mandó de dos en dos, después empezó a mandar de a 70. Ya era más la cantidad, gloria a Dios. Mientras más somos, mejor, ¿sí o no? Volvieron los 70 después que los mandó, ¿no? A predicar, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en quién? En tu nombre. En tu nombre. Ellos venían a Jesús diciendo, no podemos creer en Jesús. En tu nombre aún los espíritus inmundos se nos sujetan, porque en tu nombre hay poder. Versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Wow, hermano, esto es maravilloso. Cada vez que vos y yo estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dice, Satanás cae como rayo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cae como rayo. Ahora, si no hacemos nada, Satanás está ahí arriba, ¿no? Haciendo lo que quiere. Pero cada vez que vos y yo vamos en el nombre de Jesús a llevar su mensaje, su palabra, su espíritu está en nosotros, dice que Jesús decía, sí, claro, yo veía a Satanás. Mientras ustedes hacían lo que yo les mandé a hacer, el mundo espiritual, hermano, es afectado, ¿sí o no? Es afectado y vamos venciendo en el nombre de Jesús, aunque no lo veamos, pero Jesús sí lo ve, porque se los hace entender a sus discípulos. Yo veía, dice. Pero también les dice, pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, podemos hacer muchas cosas, incluso hasta se puede hacer milagros en el nombre de Jesús, pero lo que tenemos que regocijarnos es que nuestro nombre esté escrito en el libro de los cielos. Amén. Que tu nombre y que mi nombre esté apuntado ahí. Cuando se pase lista en aquel lugar, que esté tu nombre. ¿Te imaginas que Jesús te diga en aquel momento, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad? Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre hicimos muchas cosas. Pero jamás lo hiciste de parte mía. Viviste, ¿verdad? Quizás lo hacías por dinero, lo hacías por tu propia causa, pero jamás fue el fruto de una relación personal con Jesucristo, porque Él no te envió. Ahora, qué lindo es cuando el Señor nos envía, y por eso el Señor dice, regocijaos, dice que no, que vuestro nombre está escrito en los cielos. Hermano, gloria a Dios, que nuestro nombre está escrito ahí, ¿no? En Mateo 16, versículo 15, Jesús cuando estaba ascendiendo, antes de ir a la presencia del Padre, Marcos 16. Marcos es el evangelio más cortito. Marcos es cortito, pero es muy activo, Es muy activo. ¿No? Es acción pura. Juan ya es más, ¿verdad? Están con todos los detalles, es un evangelio más largo, igual que Mateo, más largo, pero hay detalles, hay cosas, pero Marcos es acción.
es acción. Dice que les dijo, no, miren, si alguien me dice algo a mí antes de irme, si alguien se va y sé que no lo voy a ver más y me encomienda algo, ¿lo voy a cumplir, sí o no? ¿Verdad que sí? Que dice, mira, yo me voy, quizás no nos veamos por un tiempo, pero te encomiendo esto. Jesús le está diciendo eso a su iglesia, a sus discípulos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es cuestión de vida o muerte, ¿sí o no? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, las señales nos van a seguir, ¿no? Las señales nos siguen, no es que, como les decía, tenemos que cumplir con ir y predicar el evangelio. Las señales nos van a seguir después. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Esas señales nos van a seguir. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que esas señales nos pueden seguir? Lo hemos visto, hermano. Yo en mis años de verdad en el camino he visto esas señales. He visto personas, ¿verdad?, que estaban endemoniadas y los demonios que se manifiestan. He visto personas ser sanadas de manera milagrosa. Lo he visto. No me lo han contado, lo he vivido. No ha sido algo leído en algún lugar, que he estudiado. No, lo he vivido. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos vivirlo en nuestra propia vida. Ahora, vamos a ir a Hechos 3, que este es el pasaje principal, el medular del mensaje de hoy. Porque, ¿qué pasa? Después que Jesús acá les habla esto, los envía a predicar el evangelio, dice la palabra que ellos se quedaron mirando a Jesús, cómo ascendía, ¿verdad? Y se perdía sobre las nubes y los ángeles. Dice que en aquel lugar había mucha gente. Y Jesús le dijo, vayan al aposento alto, a aquel lugar, y vendrá sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y derramaré sobre ustedes el Espíritu Santo. Esperen ahí la promesa, dice el Señor. Jesús asciende. ¿Se imaginan ver a Jesús ascender al cielo? Primero que nada, saber que Él muere crucificado, que es traspasado por nuestros pecados, que Él muere. Pero el tercer día resucita y se le presenta, dice la palabra, a más de 500 personas a la vez. Quizás haya sido en ese momento que estaban esas 500 personas ahí. Quizás no lo dice específicamente. Pero Él se le presentó a más de 500 personas a la vez, porque Él es omnipresente, porque es Dios. Ahora dice que Él ascendía y los ángeles se le pusieron al lado y le decían, ¿por qué están mirando hacia la nube? Vayan a hacer lo que tienen que hacer. Y ellos estuvieron en el aposento alto. Dice que habían 120 ahí reunidos en ese lugar. Y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Como en forma de lenguas de fuego, y recibieron el poder del Espíritu Santo. Fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo. Ahora, esto fue maravilloso, hermanos. Y eso también nos pasa a nosotros. Ahora, yo me preguntaba mientras leía esto que habíamos leído al principio. ¿Todas estas cosas es para aquella época o es para esta época también? ¿Verdad que sí? Los dones, el poder del Espíritu Santo, Dios es el mismo. Es el mismo. Dios nos manda a nosotros. Miren, ya Jesús había ascendido, ya había sido derramado el Espíritu sobre ellos. Jesús ya no estaba con ellos ahí físicamente, pero miren lo que pasa en Hechos 3. Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban entrando en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atentos, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, y se le levantó, y al momento se
dice, se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Ellos, hermanos, ya Jesús ya no estaba, pero ellos tenían esa costumbre de ir al templo a orar. Ahora, recordemos que Jesús, como les digo, físicamente ya no estaba más en aquel lugar, pero su presencia estaba con ellos. Ahora, Pedro y Juan, como buenos cristianos, ¿cuántos son buenos cristianos acá? ¿Cuántos son buenos cristianos? Ellos como buenos cristianos iban, miren, no una vez, no el domingo solo, iban 3 veces al día, de mañana, del mediodía y de tarde, a orar al templo. Qué silencio, ¿no? 3 veces al día. ¿Sí? Acá abrimos 3 veces al día. Toda la semana, ¿vendrían? Gloria a Dios. Eso es fe, hermano. Gloria a Dios. 3 veces al día. Iban y oraban, ¿no? 3 veces, o sea, era algo cotidiano para ellos orar, estar buscando al Señor. La palabra dice orar sin cesar. Tenemos que ser oración nosotros. Nos levantamos, lo primero que hacemos, Señor, gracias te doy por estar aquí conmigo. Gracias porque un día más abriste mis ojos, Señor. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias por el techo que me diste. Gracias, Señor, porque ahora voy a alimentarme. Gracias porque me espera un día por delante precioso y maravilloso caminando junto contigo. Y no dejes de hablar conmigo, Señor. Yo quiero estar siempre hablando contigo. Y cualquier cosa que tenga que hacer en el día, quiero pedir tu consejo. Todo el tiempo tenemos que hacer oración. Amén. Ellos estaban pasando por un tiempo difícil, porque Jesús era un tiempo de transición, era un tiempo de cambio, como quizás pueda haber en tu vida, como quizás pueda haber en nuestra vida, o como quizás pueda suceder también aquí en esta congregación, tiempos de cambio. Pero el Señor lo permite por algo es para su gloria, es para que Él se glorifique en nuestras vidas. Es para que pongamos la confianza solamente en Él y lo que Él dijo, aunque no lo veamos. Porque ¿andamos por fe o andamos por vista? Andamos por fe. El justo por la fe vivirá. Somos bienaventurados porque no vimos a Jesús, pero creemos en Él. Somos bienaventurados, ¿verdad que sí? Ahora, ellos estaban pasando por ese tiempo, como digo, de transición, tiempos de cambio. Ahora, qué importante es cuando 2 hijos de Dios, 2 cristianos, que aman a Dios, se ponen de acuerdo en algo. Yo imagino esa mañana, Juan, Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Juan? ¿Qué hacemos? Y vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Vamos al templo, como es costumbre. Vamos a estar. Ellos se pusieron de acuerdo los 2 y fueron. Cuando 2 cristianos se ponen de acuerdo, algo tiene que suceder en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Es maravilloso. Acá ellos iban a aquel lugar, incluso lo dice en la palabra, miren, en Mateo 18, 19. No lo digo yo, lo dice el Señor. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, en mi nombre, allí estoy yo. ¿Acá somos 2 o 3 o somos más? Él está en medio de nosotros. Donde se pusieron de acuerdo, hoy se pusieron de acuerdo, ¿no? Se pusieron de acuerdo ellos 2, vamos a la iglesia. Se pusieron de acuerdo ellos 2, vamos a la iglesia. Se pusieron de acuerdo, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Ahí está el Señor con nosotros. Aquí está el Señor con nosotros, hermano. Y algo sucede porque Jesús está en medio de nosotros. Cuando Jesús está en medio de nosotros, algo tiene que suceder. Aún en lo más simple y aún en lo más cotidiano, incluso eso simple o eso cotidiano se puede transformar en ¿qué? En algo glorioso. Porque este hombre estaba tirado ahí.
Yo no sé cuánto tiempo estuvo tirado ahí. Él era cojo de nacimiento. Lo llevaban todo el tiempo. Me imagino que Pedro y Juan lo habrán visto muchas veces. Pero ese momento normal, cotidiano, se transformó en un tiempo glorioso. Vos nunca sabés cuándo el Señor, porque te pusiste de acuerdo, ¿verdad?, con un hermano, y decís, vamos a ver, no sabés cuándo el Señor va a hacer algo glorioso en tu vida. Y el Señor quiere hacer cosas gloriosas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces el Señor nos ha sorprendido, hermano? A veces en hacer cosas cotidianas. ¿Cuántas veces, incluso muchas veces he ido a una reunión a servir al Señor como siempre, en una reunión cotidiana, y el Señor en ese momento me sorprendió, hermanos, de una manera gloriosa. Y yo iba simplemente a hacer lo que siempre hago, alabar a Dios, ¿verdad?, servirle. Y el Señor me dice, ahora te voy a sorprender. ¿Cuántos quieren que yo les sorprenda? A mí me gusta cuando el Señor me sorprende, ¿verdad que sí? Y eso es maravilloso. Ahora, ¿cuántas cosas pueden pasar si nos ponemos de acuerdo, pero con el Señor también? Porque tiene que estar dentro de ¿qué? De su propósito, de su voluntad. Cuando nos ponemos de acuerdo con el Señor, hermano, wow, algo sucede, ¿verdad que sí? Ahora, también en las cosas más sencillas y más simples. ¿Cuándo vamos a cocinar? ¿Cuándo vamos a hacer un mandado? Si nos ponemos de acuerdo con el Señor, te puedo asegurar que la cosa es distinta. Te puedo asegurar que la comida te va a quedar más rica. Porque estás de acuerdo con el Señor, ¿no? Aún en lo mínimo no tenemos que pedir sabiduría al Señor. Hay cosas, yo en mi trabajo, en el trabajo yo digo, Señor, ¿cómo hago con esto? Porque capaz acá no puedo. Y el Señor me ayuda y sale mucho mejor que si yo lo hiciera yo solo, ¿verdad que sí? Porque el Señor está con nosotros en el trabajo, en la casa, en nuestros proyectos, en nuestras actividades. Cuánto más en la obra del Señor y cuánto más en la iglesia. Tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, es triste cuando vos ves que hay cristianos o hijos de Dios que siempre están igual y que nunca pasa nada. ¿Por qué? Es porque nunca se ponen de acuerdo. Ni con Dios ni con nadie. Y es peligroso que un cristiano ande solo. Porque tenemos que estar juntos. Y a Dios le agrada que estemos juntos. ¿Por qué? Porque somos familia. Somos la familia de Cristo. Y porque dice la palabra que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Te imaginas mi mano separada de mi cuerpo? ¿Qué puede hacer? Nada. Por eso Jesús dice en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué hacemos? Nos secamos. Es como una rama que es cortada del árbol. Se corta, es sacada. ¿Cuánto puede durar? Durar, seca, se muere. Separado del Señor, que Él es la vid, ¿verdad? Y Él tiene que correr por nosotros, recorrer para que dé fruto. ¿Para qué? Para que le demos la gloria al Señor. Amén. Ahora vemos acá en Hechos 3, ¿no?, que decía ahí en el versículo 2. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día, mire, a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Miren, lo ponían siempre ahí para pedir limosna. Ahora, en aquel lugar ya la presencia de Dios ya no estaba. Porque Jesús mismo a ese lugar le llamó cueva de ladrones. ¿Se acuerdan? Porque ahí se practicaba una religión, ahí sacaban dinero. Y vivían de lo que le daba la gente llevaba y siempre sacando. Díganme si eso hasta el día de hoy no pasa. Lugares que son cuevas de ladrones, que viven para pedir plata y dinero y hablan sobre el evangelio de la prosperidad y no hablan la palabra de Dios. Y sí, son lugares ostentosos, con el mejor sonido, con todo lo mejor, pantalla, cámaras de televisión, no sé, ¿no? Pero ahí la presencia de Dios no está. Son manipuladores, tocan las emociones de la gente. Y eso es lo que pasaba en aquel lugar. La religión, ¿qué te ofrece? Te ofrece limosna. Este hombre iba ahí a la puerta de ese templo, que la presencia de Dios no estaba, a pedir limosna. Y siempre la religión siempre te mantiene en el mismo lugar. Siempre te mantiene en la misma situación. ¿Cuántas religiones hay? Un montón. Pero Jesús no es religión, Jesús es vida. Jesús es vida. Y Él vino a darnos vida, Él vino a salvarnos. Te mantiene siempre ahí, ¿no? No afecta a nada. Ese hombre, me imagino, años ahí. Y me imagino toda la gente religiosa, ¿no? Porque entonces se vestían, ¿no? Hasta ahora se visten con ropa más rara, ¿no? Y entraban ahí y el otro ahí tirado, esperando recibir limosna de la religión. ¿Qué hace que son? Son ritos, son costumbres, actos
que mantienen entretenido a mucha gente, lamentablemente, y mantienen envuelto a muchas personas sin que esas personas sean realmente transformadas. Pero lo maravilloso es cuando una persona realmente se encuentra con Cristo, su vida es totalmente transformada, como la de este hombre. Amén. En Hechos 3:3 dice ahí, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Miren, él los vio a Pedro. Mi pregunta, yo me decía, ¿él podrá haber visto algo diferente en Pedro y en Juan? Cuando vos ves a alguien que está lleno de la presencia del Señor. A mí, hermanos, sinceramente les digo, yo he estado con pocas personas, ¿no? Que vos decís, wow, me impacta la presencia de Dios en esa persona, me impacta. Porque le sale la presencia de Dios hasta por los poros, hermano. Eso es maravilloso. Puede decir muchas cosas, pero la presencia, yo imagino que él los vio, dice que vio a Pedro y a Juan y habrá visto algo distinto. Pero él siempre seguía con esa costumbre de pedir limosna, ¿no? Ahora, qué triste que hay mucha gente pidiendo limosna. Mucha gente pidiendo limosna. Allá afuera está lleno de gente pidiendo limosna. Porque el enemigo los ha tenido ahí postrados, los tiene ahí tirados y están limosneando. Quizás vos también en un momento estuviste tirado ahí, estuviste limosneando. No sé vos, pero yo estuve muchos años limosneando, pidiendo, desesperado que me dieran algo aunque sea, hasta que el Señor me agarró, me atrapó. Amén. Versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Hermanos, ellos se detuvieron, no pasaron de largo. Y les dijeron, míranos. O sea, ¿qué hicieron? Se preocuparon por él, les prestaron atención. ¿Cuánta gente hay que está a nuestro alrededor y que no le estamos prestando atención? Tenemos que detenernos para decirles, míranos, llamarle la atención, para que cuando vean a nosotros, nos miren a los ojos, puedan ver a Cristo en nosotros. Porque vos tenés algo para darle a esa gente que está tirada, que está mendigando. El mundo está tirado, hermano. Los jóvenes están tirados, muchos en la droga, perdidos en cualquier cosa. Perdidos en cualquier cosa, hermano. Y vos y yo tenemos la respuesta, Cristo es la respuesta. Entonces ellos llamaron la atención de este hombre, ¿no? En el versículo 5, entonces él les estuvo atento, mire, esperando recibir algo. Él quería recibir algo físico, algo momentáneo, algo simple, una moneda, algo. Pero Pedro y Juan no tenían algo sí, pero tenían algo espiritual, tenían algo poderoso, tenían, ¿verdad?, algo sobrenatural, tenían la presencia del Señor y tenían fe ¿en quién? En el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Pero, hermano, ¿le estamos dando monedas? ¿Qué le estamos dando a la gente? ¿Una simple moneda puede cambiar su vida? ¿Verdad que no? En el versículo 6 dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro. O sea, estaban arruinados, no tenían nada, ¿no? Arruinados según el mundo, no según Dios. Estaban llenos, eran ricos, tenían mucho para dar. En el mundo, según tenés, según valés. Ahora, dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vieron que acá dice, no dice Jesús, dice Jesucristo de Nazaret. Cuando se hablaba de Nazaret y decía Jesús de Nazaret, como que era algo humillante, porque de Nazaret no podía salir nada bueno. Es como diga, este que viene allá del Borro, este que viene de Marconi, ¿qué puede salir de ahí? Este que vivió en el Cante, ¿qué puede salir de ahí algo bueno? Qué misericordia la del Señor. Jesús nació en un pesebre, en un establo que tenía feo olor. De lo vil y menospreciado el Señor se hizo pueblo. De lo vil y menospreciado. De lo vil, miren, y menospreciado, lo que menos tiene precio. Él se hizo pueblo. Lo que tengo te doy, dice él. No podía darlo si no tuviera, ¿verdad?, en su propia vida. No podemos decirle a alguien, te doy esto si vos no lo tenés. No podemos decir eso. Muchas personas desean
poder decir levántate y anda sin haber recibido el poder de Jesús para la transformación de sus propias vidas. Quieren transformar a todo el mundo, pero sus propias vidas no son transformadas. Viven en una religiosidad. Para algunas personas, decir no tengo plata ni oro es lo peor. ¿Cómo Pedro y Juan no tenían plata ni oro? Eso es una ruina para la iglesia, hermano. Algunos pensarían así, ¿no? Pero lo peor es nunca tener el poder espiritual de decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es la peor ruina que podemos tener. De no tener ese nombre, esa autoridad de parte del Señor para poder llevar esa salvación. Porque ni la plata ni el oro podían hacer algo por este hombre. Decime, ¿qué podía hacer la plata y el oro por este hombre? ¿Verdad que nada? Hay cosas que no se compran con dinero. ¿La paz la compras con el dinero? ¿El amor de Dios, la salvación se compra con el dinero? Aunque Jesús pagó un alto precio por nuestra salvación. Ellos tenían, ¿verdad?, lo más importante, lo más grande, lo más glorioso y lo más sublime, que era la presencia de Dios, el Espíritu Santo en ellos y el nombre que es por sobre todo nombre. Dice en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Pero para qué es? Para que el Padre sea glorificado, no para que seas glorificado vos. Para la gloria del Padre, amén. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos cojos de nacimiento están tirados en el templo de tu vida? ¿Cuántos cojos de nacimiento están tirados en el templo de tu vida? Porque según la palabra, dice el Señor que vos y yo somos templo del Espíritu Santo. Vayamos a donde vayamos, alguien que no tiene a Cristo en su corazón es un cojo que está tirado en el templo de nuestra vida. Sí o sí, porque somos templo del Espíritu Santo. Y la presencia de Dios mora en nosotros. Cada persona que está a nuestro lado, que no tiene a Cristo, es un cojo que está desesperado pidiendo limosna, que hagamos algo por él. Y vos y yo tenemos ese nombre que es por sobre todo nombre, para que su vida sea totalmente transformada y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no le demos limosna, no le demos monedita. O si le das algo, bueno, dale la palabra, predicale de Cristo, hablale del Señor. Mostrarle su condición, como dice la palabra, ¿no? Para que se arrepientan de sus pecados, para que sean libres. Ahora, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Dios nos dio el poder del Espíritu Santo y nos transformó nuestras vidas para que seamos de bendición. Ahora, tú y yo también estamos en esa condición antes y alguien nos predicó de Jesucristo. Alguien nos habló del Señor y cambió nuestra vida para siempre. Amén. Ahora, en el nombre de Jesús no solo hay sanidad, como leíamos al comienzo, hay salvación. Lo leemos ahí en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo dice Pedro ahí. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, miren, acá está Pedro y Juan de nuevo, Miren, este dúo era tremendo. Estaban en todos lados. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con el Maestro. ¿Se reconoce que estuviste con Jesús? ¿Se puede reconocer que cada día estamos con el Señor? Esta gente era del vulgo. No era gente que tenía estudio, pero el Señor los capacitó, el Señor los llenó, el Señor les dio autoridad. Y en lo que Jesús dijo, ellos se movían. Nos tenemos que mover en lo que el Señor dice. Y ese nombre es sobre todo nombre. Miren, Jesús, siendo hombre, no estimó el ser igual a Dios, dice la palabra, ¿no? Ahí miren, en Filipenses 2,
Es uno de mis versículos favoritos. Siendo Dios, cuando viene a una secta por ahí a la puerta de tu casa, mostrarle este pasaje. O si no, cuando dice, ¿no? También Isaías, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. No es cualquier profeta por ahí. Es Dios con nosotros. Dice acá, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Nombre sobre todo nombre. Ahora, no importa el nombre de tu circunstancia. Yo no sé por lo que estás pasando. ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te tiene mal a veces? No importa el problema, no importa la enfermedad. Tenemos un nombre que es por sobre todo nombre. En ese nombre, toda circunstancia se puede, ¿verdad?, acomodar, todo problema se puede transformar en bendición. Él ha cambiado nuestro lamento, dice, en baile. ¿Por qué? Porque tenemos el nombre que es por sobre todo nombre. ¿Se acuerdan cuando David le decía al gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos? Y venció con una piedrita, en el nombre del Señor de los ejércitos, a un gigante, hermano, que medía como 3 metros. David, que era chiquito. Pero él fue en el nombre del Señor de los ejércitos. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, con todo lo que puedes venir, escudo, es un experto peleando. Incluso, el enemigo que quiere hacer, intimidarnos, asustarnos. Pero él dice: yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y en ese nombre vencemos. ¿Cuántos dicen amén? Todo, incluso la angustia se va en el nombre de Jesús. Tenés que hablar fe. En el nombre de Jesús esta angustia se va de mi vida, porque Jesús me vino a hacer libre. La tristeza, el desánimo, el miedo, el temor, el pánico, en el nombre de Jesús se tiene que ir. Quizás alguien está escuchando, está viendo este mensaje, se tiene que ir todo miedo en el nombre de Jesús. ¿Miedo de qué? Dice, si el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y el perfecto amor quién es? Cristo, Dios. Él es amor. Ahora, toda mentira del diablo, en el nombre de Jesús, se va. Porque el diablo miente, ¿sí o no? ¿Es padre de mentira? No va a mentir. Y te tira cosas a la mente. Quizás hay alguien que está escuchando y ahora y su mente está siendo bombardeada. Porque el enemigo es experto en eso. Es experto de tirar dardos a la mente para que le creas, pero es un mentiroso. Es padre de mentira. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? Las maldiciones, hermanos, cuando venimos a Cristo, toda maldición se corta en el nombre de Jesús. Todo trabajo de hechicería, todo trabajo de umbanda, de quimbanda, de lo que sea, se corta en el nombre de Jesús. Somos libres porque mayor es el que está con nosotros que los que vienen contra nosotros. Pueden venir por un camino, pero por 7 tienen que huir, dice la palabra. Porque el Señor está con nosotros, hermanos. Decimos Jesús y el enemigo tiembla, los demonios tiemblan. Es un nombre por sobre todo nombre. Jesús venció el pecado. Jesús venció la muerte. Jesús es salvación. En el Jesús hay vida y en Jesús hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, en ese nombre, cuando dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? En su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. No somos cualquier cosa, somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, de nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso entonces al Señor. ¡Aleluya! Gracias te damos, Señor, por ese nombre maravilloso, más a todos los que le recibieron. ¿Cuánto han recibido a Jesús?
Si no has recibido a Jesús, ahí donde estás, mirando, recibí a Jesús en tu corazón. Dice, más a todos los que creen en su nombre. No hay otro nombre bajo el cielo, como decíamos, en el que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Les dio potestad, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Ahí donde estás, vamos a orar para entregar nuestro corazón a Cristo, para que nuestra vida sea transformada. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Gracias porque hemos aprendido que no hay otro nombre como el tuyo. Nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, tanto en los cielos como en la tierra y como debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí donde está decirle, Señor, hoy quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Decirle, Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, te necesito. Mi vida es un desastre, es un desorden. Necesito que te sientes en el trono de mi corazón, que llenes mi corazón con tu presencia, para que pueda vivir una vida en victoria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y apunta mi nombre en el libro de la vida, para que pueda gozarme como esos discípulos, como Jesús le dijo. Que gócense porque su nombre esté escrito en el cielo, en los cielos, para que tenga salvación, Jesús. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador y te doy gracias. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón y transforma mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.